Quiero orar brevemente con ustedes y vamos a comenzar a compartir la palabra. Dios nuestro, te adoramos, Señor, porque tú eres el Dios vivo, el Dios poderoso, que reinas, que gobiernas en el cielo y en la tierra. Tú tienes el control de todas las cosas. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria. Gracias, Señor, porque nos has llamado a tu reino. Tu evangelio ha acercado tu reino a nosotros. Nos ha abierto una puerta para que podamos participar de tu reino. Ahora, Señor, imparte en nosotros la gloria de tu reino. Señor, que no solo recibamos tu reino, sino la gloria de tu reino pueda venir a nosotros. Para que seamos fósforos o velas o faros, pero que de toda manera podamos ser luces para alumbrar a aquellos que están en tinieblas. Aquellos que están en sombra de muerte puedan ver la luz de Jesús. Y sus vidas puedan ser transformadas, cambiadas, salvadas. Y puedan ser llevadas a tu gloria y a tu reino eterno para siempre. Espíritu de Dios, ahora imprime la revelación de tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Te damos gracias porque sabemos que tú estás aquí esta mañana. Entre nosotros, con nosotros y en nosotros. Que tu gloria nos llene, Señor, esta mañana. Espíritu de Dios, trae la gloria del Padre a nosotros. Que nadie salga de este lugar en esta mañana con un toque tuyo en su mente, en su corazón. Que nadie salga de este lugar sin ser desafiado, Señor, a recibir la pasión y el temor tuyo en su corazón. Gracias, amado Padre. Nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Y te damos toda gloria y honor a ti. Gracias, gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ir al Salmo. Ahora sí vamos a compartir la palabra de Dios. Ya tendremos tiempo para compartir cosas juntos. Cuántas cosas lindas va a haber el miércoles aquí. Gloria a Dios. El jubileo matrimonial de Pablo y el jubileo. Así que ahora viene lo mejor. Viene la restitución, la redención. Amén. Vamos a leer el Salmo 24. Porque esta mañana voy a hablar acerca de las puertas eternas. O de las puertas de la eternidad. Y de paso le contesto a Panchi su pregunta. Gracias por la paciencia de esperar. Rey de Gloria, el Rey de Gloria es el título. Un salmo que Dios inspiró a David. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares, Él la afirmó sobre los ríos. Empieza a preguntar, ¿quién subirá al monte de Dios? Monte de Jehová. El monte es el reino, ¿no? El trono de autoridad de Dios. ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y acá viene la parte de la eternidad que hablaba. Dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará. ¿Quién entrará? El Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Amén. Amén. La gloria de Dios transforma generaciones.
La gloria de Dios es la única que establece generaciones para que gobiernen, para que rijan, para que reinen en lugar del Señor. Porque acá dice que tal es la generación de los que le buscan a Dios. Gente que se ha purificado, que se ha santificado, que ha permitido a Dios transformar su vida, porque es la gloria de Dios la que nos transforma. La gloria de Dios en la faz de Jesucristo, dice el apóstol Pablo, que nosotros contemplamos con la cara descubierta, como que estuviéramos viendo cara a cara a Dios en la gloria de Jesucristo, en la presencia de esa gloria, somos transformados constantemente hasta alcanzar la gloria final que nos está reservada. Y acá habla de puertas que alzan sus cabezas para dejar entrar al Rey de Gloria. Pero también habla de puertas eternas. Aquí hay una diferencia entre una y otra puerta. Una puerta habla de puertas que nos habla a nosotros, dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Pero en la segunda parte da la dimensión espiritual de esas puertas, porque dice, alzad vosotros puertas eternas. Así que en la segunda alusión, nosotros sabemos que hay un paralelismo entre la realidad física y la realidad espiritual. Entonces, como vemos lo físico, podemos entender las realidades espirituales que son invisibles. Dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Si usted va por San Google, que tiene de todo tipo de información, o usted va por los comentarios bíblicos, va a encontrar alusiones a las puertas que se alzaban para que entraran los reyes victoriosos después de sus conquistas en las guerras, donde también podían tomar un botín. Y entonces la ciudad entera se preparaba para recibir el desfile triunfal de los reyes, de su rey, viniendo a la ciudad con gloria. Entonces no se abría la puerta común de la ciudad, sino que se abría la puerta especial. Esas puertas tenían una sobrepuerta que se abría de par en par para que fuera una puerta todavía más grande, porque por esa puerta entraban los que venían con gloria, los que venían con victoria, los que habían triunfado en la guerra sobre sus enemigos y que traían a la ciudad riqueza, un botín lleno de riqueza, de cosas que harían prosperar la ciudad y hacer más feliz y útil la vida de esa ciudad. Por eso habla, alzaos puertas vuestras cabezas. Así que la puerta física es también una ilustración de la puerta eterna. Pero cuando habla de alzaos puertas eternas, se está hablando de puertas de la eternidad. Entonces tenemos que entender que el rey David, que también era profeta, porque la palabra de Dios dice que él era profeta, tuvo inspiración del Espíritu Santo para ver que, para que el Rey de Gloria pudiera entrar en nosotros, para que el Rey de Gloria pudiera entrar en la tierra, en la humanidad y hacer la obra que estaba dispuesta por Dios desde antes de la fundación de los tiempos. Él tenía que pasar la puerta de la eternidad. Él tenía que trascender de la eternidad, de donde venía, de donde era, de donde vivió, pasar por la puerta de la vida humana, pasar por el ámbito físico, entrar al ámbito nuestro de los hombres, a las puertas de esta humanidad a la cual todos nosotros entramos por nuestro nacimiento. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer algunas escrituras para esto y me va a acompañar a pasajes que son muy conocidos para que podamos entender lo que el Señor nos está diciendo a través de su palabra. El muy conocido capítulo 1 de Juan nos va a mostrar cómo fue que el Rey de Gloria, qué cosa tuvo que suceder para que el Rey de Gloria viniera de la eternidad a entrar por esa puerta de tiempo eterno para pasar por el tiempo de los hombres, para entrar por la puerta del hombre.
Entonces dice, en el capítulo 1 de Juan, verso 1, dice, en el principio era el Verbo. O sea, hubo un tiempo que Él no era el Rey de Gloria. Él no era Jesucristo. Él no era el Hijo de Dios. Él no era nada de lo que hoy tipifica a Jesucristo. En aquel tiempo Él era la palabra viviente del Dios Todopoderoso. Dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, o estaba con Dios, y el Verbo era también Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y fíjese lo que dice un poquito más adelante, si pasamos al verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. O sea, tuvo que trasponer las puertas de la eternidad en donde vivía para entrar por esa puerta de eternidad al tiempo cronos, al tiempo que se mide, al tiempo del hombre. Por eso dice acá este versículo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Sigue a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y vamos a llegar ahí al verso 14, fíjese lo que dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el verso 14 dice, y aquel verbo que estaba en la eternidad con Dios, que a su vez era Dios, que existía en esa forma, como dice en Filipenses 2, fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como el único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. O sea, allá en la eternidad Dios ya había planeado que el Rey de Gloria pasara por la primera puerta de eternidad, que era salir del ámbito celestial y entrar al ámbito terrenal. Se abrió la primer puerta para dejar entrar al Rey de Gloria. Y nosotros lo vemos perfectamente acá, que Él tuvo que dejar el cielo, el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y ahí fue la primera vez que los hombres vieron la gloria verdadera del Padre a través de su Hijo unigénito. Vayamos a Hebreos, capítulo 1. Son pasajes maravillosos que nos hablan de esta historia preciosa de eternidad que entró a nuestro ambiente. Hebreos capítulo 1, verso 5, dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Lo que dije anteriormente, Él no era hijo de Dios, Él era el Verbo, era la palabra. Pero un momento determinado en el plan de Dios, que ese Verbo tuvo que ser engendrado, no creado porque es increado, pero engendrado como hijo de Dios. Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a Él Padre y Él me será a mí hijo. Ahí empieza la historia de la paternidad, ¿no es cierto?, de Dios a través del Verbo que se hace carne, que pasa por esa primer puerta de eternidad y entra al ámbito físico a hacerse carne, pero a través de ese hecho se abre la puerta de eternidad para que la gloria y la luz de la gloria de Dios venga a resplandecer entre los hombres. Así que ahí vemos cómo fue que pasó la primera puerta hacia lo humano, hacia nuestro ámbito terrenal. En el capítulo 10 del mismo libro, si avanzamos un poquito más adelante, nos explica el detalle de cómo estas cosas acontecieron. Hebreos capítulo 10, vayamos para abreviar al verso 5, dice, por lo cual entrando en el mundo, el Verbo ahora entra en el mundo, en carne física, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste,
Pero ¿qué pasó? Dios preparó las cosas muy bien hechas. Dice, me preparaste un cuerpo. Me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Amén. O sea que ya Dios había planeado, preparado un cuerpo físico para que el Hijo de Dios saliera de la eternidad, pasara por esa puerta de eternidad y entrara al ámbito del hombre, pasara por estas puertas, la puerta humana, la puerta del cuerpo. Dios le preparó un cuerpo y Él estuvo dispuesto a recibir ese cuerpo para manifestarse en medio de los hombres como una luz que traía la gloria de Dios a nosotros. Dice que en el libro de Dios estaba escrito esto, y exactamente así fue. Vamos a Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9, vamos a ver claramente lo que dice la palabra de Dios allí, sobre todo en el verso 6 y 7. Pero vamos a leer al principio, dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán de Galilea de los gentiles. Estaba profetizando inclusive dónde, ¿no es cierto?, esa manifestación de la gloria de Dios descendería de la eternidad, tomaría un cuerpo y por dónde andaría manifestando esa gloria, en qué región geográfica de la tierra, de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Y fíjese lo que dice acá, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pecado yugo, su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre será quemado, pasto de fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová hará estas cosas. Amén. Acá se cumplió esta palabra y nos dice cómo se cumplió y dónde se cumplió exactamente. Aquella tierra que había estado sumida en profunda y densa oscuridad del pecado, de la maldición, de la maldad, del dominio, del opresor que era Satanás, vio gran luz. Luz le resplandeció a los que estaban en sombra. Cuando Jesús tomó ese cuerpo que el Padre le preparó, pasó por esa puerta y vino a estar entre nosotros. Los versos 6 y 7 nos dan detalles precisos de cómo sería su caminar aquí entre los hombres. Y es exactamente lo que narran los evangelios. En estos días la gente está un poco más pendiente de estas cosas. En todos lados se sabe que Jesús nació, no importa, en este caso no estamos mencionando la época en especial, no estamos hablando de fecha, pero estamos hablando del hecho de que Jesús nació, que Él pasó la puerta a la eternidad, se alzaron las puertas eternas para dejar entrar al Rey de Gloria, para que venga entre nosotros. Y dice el capítulo 1 de Mateo, si va conmigo ahí, así no se aburre. Espero que esté atento para que
reciba lo que estamos entregándoles esta mañana en la palabra. Mateo 1:18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José. Ahí Dios estaba preparando un cuerpo, ¿se da cuenta? Para su hijo. Antes de que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que todos saben que quiere decir Dios con nosotros, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén. Acá vemos cómo se cumple. Me preparaste un cuerpo, yo acá vengo para hacer tu voluntad. Así que Dios revela su voluntad, porque la gloria de Dios siempre trae revelación. Donde está la gloria de Dios, donde se manifiesta la gloria de Dios, hay revelación de propósitos, de los planes de Dios para la humanidad, de los planes de Dios para las personas, para los individuos, especialmente para los hijos de Dios, aquellos que le recibieron y creyeron en su nombre. Se abrieron las puertas para que entre el Rey de Gloria. José fue una de las puertas que Dios usó para que entre la gloria de Dios, que entre la revelación de cómo Dios haría las cosas, porque él le creyó a Dios, él le creyó a la revelación. Hermanos queridos, en esta mañana quizá entre nosotros hay gente como José, que cuando Dios revela sus planes, que cuando Dios revela sus propósitos, no es difícil que surjan, ¿no es cierto?, inconvenientes. No es imposible que el diablo trate de trabajar en contra de los planes de Dios para tu vida, para que la gloria de Dios entre a ti, te transforme, revolucione tu vida, te use ya sea como fósforo, como vela, como faro, pero para que la gloria de Dios se refleje en ti, para que otros reciban esa luz y también su vida puedan ser transformadas. Qué tremendo la experiencia de José. Imagínese, él estaba de novio, él todavía no había conocido a su novia como mujer, estaba comprometido apenas con ella, él era consciente que no tenía relaciones carnales con ella, y de pronto su novia aparece embarazada. Y vemos el carácter justo de José, porque dijo: mejor me voy y secretamente la dejo para que no sea infamada, para no hacerle mala fama, para no blasfemar, para no hablar mal de María. Se ve que él la amaba, y como era justo, dice el Señor, Dios da testimonio a la palabra que era una persona justa. Entonces pensó dejarla secretamente, irse a otro lugar. Pero cada vez, hermano, que la gloria de Dios entra en ti, penetra en ti, cuando viene la revelación del cielo, el Espíritu Santo es una luz, es una guía que no te va a dejar desviarte del propósito de Dios. Si eres una persona justa, si tienes temor de Dios, Dios te va a guiar para que el propósito de Dios en tu vida no se frustre, no se cambie ese propósito de Dios. Porque el ángel del Señor le habló y le dijo: no temas, tomar a tu mujer, a tu novia, sería como, porque lo que en ella es engendrado no es de voluntad de varón, sino que es del Espíritu Santo. Hermanos queridos, gloria a Dios. ¿Cuántas personas me han contado su testimonio, ¿no es cierto? Cuando han recibido un llamado de Dios, cuando Dios ha pensado a revelar un propósito en su vida, cuando Dios está buscando que esa puerta se abra para que la revelación del Señor entre en su vida y pueda plantar un propósito glorioso en la vida de esta persona.
para que sea una luz para otros. Muchos quieren abortar el plan de Dios porque no se ven capaces, porque empezamos a mirar los inconvenientes, empezamos a pensar en lo que dirán otros. Pero José era un hombre justo, él no quería infamar, él no quería trastornar los planes de Dios, y Dios honró esta honestidad de este varón. Y Dios nuevamente se revela, porque cuando hay temor de Dios, cuando tú abres tus puertas de par en par para que el Espíritu de Dios se mueva en tu vida, es porque el Espíritu de Dios es la gloria de Dios en ti, es la gloria de Dios en mí. Para eso vino el Espíritu Santo, a traer la gloria del Padre a nosotros, para que conozcamos sus caminos, para que nos sean revelados sus secretos. José, le habla el ángel: no temas. Y en esta mañana el Señor también te dice a ti: José, María, por tu nombre te llama, no temas en recibir el plan de Dios para el propósito que tiene contigo. Solamente ábrete como una puerta, deja que la luz de Dios pueda resplandecer en ti. El Señor no va a dejar que el enemigo cambie el plan de Dios, porque donde hay gloria hay revelación. Y para que haya gloria tiene que haber apertura de corazón. Tiene que haber una voluntad entregada a Dios. Tenemos que ser personas justas, amantes de lo bueno, amantes de lo correcto, como lo fue José. Y es una historia preciosa, porque despertando del sueño, hizo como se le había mandado y recibió a su mujer. Quizá tú pensás que la iglesia donde Dios te trajo ahora no es el lugar donde debieras estar, pero recibe lo que Dios te da. Quizá el pastor que tenés, pensás que podrías tener otro, no, recibe lo que Dios te dio, porque es lo que Dios te ha dado. Recibe de corazón lo que Dios ha plantado, el sueño que está en tu corazón, el propósito de Dios que Dios ha plantado en ti. No se puede abortar, porque donde hay revelación hay propósito. Y el propósito de Dios tarde o temprano es establecido y se cumple. Es una historia preciosa, la del nacimiento de Jesús. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. Gloria a Dios. Una joven, una humilde joven de aquellos lugares del Medio Oriente, también le creyó al plan de Dios. Fue una puerta que se abrió para que el Rey de Gloria entrara, y eligió nada más y nada menos que su propio vientre, el Padre, para que el Rey de Gloria usara esa puerta de un vientre materno para venir a nosotros, para llamarse Emmanuel, para que nosotros podamos tener la certeza que Dios es con nosotros, que Dios habita con nosotros, que Él está entre nosotros, que Él es Dios vivo, que habita entre los suyos, que Él es nuestro Salvador. Ella dio a luz ese hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, que quiere decir Dios salva o Salvador. Fíjese qué tremenda historia. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, capítulo 2, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, estudiosos de los astros, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Gloria a Dios. Oyendo esto, el rey se turbó, toda Jerusalén con él. Y convocados todos los príncipes, los sacerdotes y los escribas del pueblo, preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres más pequeña que entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagando a ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore.
Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde sobre estaba el niño. Gloria a Dios. Y al ver la estrella se regocijaron con gran gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. ¿Qué es lo que hace la gloria de Dios en nosotros? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando viene a nosotros? Estas personas eran estudiosos de las profecías. Ellos estaban por mucho tiempo indagando, averiguando, investigando las palabras de los profetas en la antigüedad para saber dónde sería el lugar que Jesús habría de nacer, el Rey de los judíos. Y dice que fueron guiados por una estrella, un astro especial, un astro esplendoroso. Gloria a Dios. Ellos no eran ahí no estaba el fosforito, ahí estaba la luz de las lumbreras. Ahí estaba el sol de justicia para alumbrar el camino de los magos hacia Jesús. Y dice que ellos siguieron, pero todavía estando inciertos, fueron a pedir información al rey Herodes. Le dijeron, y el rey Herodes le dice, bueno, ustedes descubran dónde es el lugar del nacimiento del rey, para que yo también vaya y le adore. Pero esto no pasó así. ¿Por qué? Porque el rey Herodes, ustedes saben, y acá mismo lo relata, que quería matar al niño Jesús. Él sabía que sería el rey de los judíos. Él pensaba que era una competencia para él, un desafío y una amenaza para el reino al que pertenecía. Y entonces le dice, bueno, ustedes después que lo descubran, vengan y díganme dónde está para que yo también vaya y le adore. Pero ¿sabe qué pasó? La revelación hizo que ellos vayan, adoren al Señor, adoren al Rey de Reyes, al Rey de Gloria, que entró por ese humilde portal de un pesebre allá en la ciudad de Belén. Porque Él tenía que venir en la pobreza para enriquecernos a nosotros en su riqueza, en la riqueza de la gloria de Dios. Por eso entró por ese portal de la humildad, de la condición más extrema del ser humano. Gloria a Dios, para rescatarnos de todas nuestras miserias. Y es así como pasa a veces cuando el Señor nos está guiando en su propósito. Hay momentos que nosotros tenemos que ser guiados por Dios para saber a quién nosotros tenemos que buscar la información correcta. Porque a veces Dios nos está llevando a su propósito. Hay un llamado en nuestra vida para hacer determinadas cosas que Dios quiere que hagamos. Y buscamos la información donde no está. Buscamos la revelación donde no existe la revelación. Vamos a buscar revelación a quienes no la tienen. Y el Espíritu Santo es tan bueno y tan fiel que nuevamente nos vuelve a poner el faro de guía, la estrella, el astro milagroso que tiene la gloria de la presencia del Espíritu de Dios, para que no vayamos por el camino de muerte, para que no vayamos por aquel camino donde el enemigo nos está acechando para frustrar el propósito de Dios en nuestra vida. Siempre que haya un propósito, siempre que como puerta te abras a la revelación, el Espíritu de Dios va a traer luz para hacerte caminar por el camino de luz, el camino de revelación que te va a llevar a cumplir con el propósito que Dios plantó en tu vida desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre. Gloria a Dios. Es precioso el testimonio del pastor Joaquín, porque él se apartó de Dios, porque él muy pequeño perdió a su padre y él quedó solo con la madre y tenía hermanos pequeños y tenía que luchar con la madre como si fuera el padre de la casa. Y él se enojó con Dios porque dijo, ¿por qué me sacó Dios a mi padre? Así que eso lo apartó del propósito de Dios. Pero había una palabra profética sobre él que le había dicho el Espíritu Santo: yo te aparté desde el vientre de tu madre para que me sirvas. Estuvo corriendo peligro de ir a Herodes.
de buscar revelación donde no la podía encontrar. Pero el Espíritu de Dios es fiel, lo guió para tener un reencuentro con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo reordenó su camino para que vaya al propósito que Dios tenía planeado para él. Y así sucede con cada uno de nosotros. Yo sé que acá hay personas que Dios tiene propósito con su vida. Usted también lo sabe, porque en lo íntimo de su corazón la voz del Espíritu Santo le da testimonio de eso. Esta mañana el Señor está aquí, el Espíritu de Dios está aquí y te dice: levanten, oh puertas, sus cabezas y dejen entrar al Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Es este nuestro Rey victorioso. Tiene que entrar por puertas de triunfo, tiene que entrar por puertas de gloria. Él trae la gloria a nuestra ciudad, Él trae el esplendor, Él trae la victoria. Abre las puertas de tu ciudad, que es tu vida, al Rey de la Gloria. Cristo es el Rey de la Gloria. Aleluya. El plan de Dios nunca se va a frustrar. Nosotros, Él tiene poder para trascender las eternidades del tiempo. Él es el tiempo, Él gobierna el tiempo. Por eso dice la palabra de Dios que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es atemporal. Él es el alfa, es el omega, es el principio y es el fin. Es el que estuvo muerto, pero es el que vive. Él vive para siempre. Él es el Rey de la Gloria. Aleluya. A veces uno, ¿cierto? ¿Cuánta gente ahora estos días está con el tema del nacimiento? Pero ¿cuántos entienden realmente el propósito del nacimiento de Jesús? ¿Cuántos lo ven trascendiendo las puertas eternas? Y noten que hay dos alusiones a las puertas eternas. Una primera y una segunda. Y esa, la primera, es cuando Él vino de la gloria, de la eternidad, pasó la puerta para entrar a nuestro mundo de carne y sangre. Pero hay una puerta que lo espera, como aquellos reyes que entraban a las ciudades con sus triunfos. Jesús ya entró a la derecha del Padre. Jesús ya venció la muerte. Jesús ya derrotó el infierno. Le quitó las llaves al que tenía el poder del temor sobre la gente por medio de la muerte. Nosotros lo vemos aquí en la palabra de Dios. Nos dice la palabra de Dios en Hebreos 2, capítulo 2, versos 5 al 9 y 14. Ya vamos a ir terminando. Gloria a Dios. Hebreos 2 dice que clara que es la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros la podemos entender? Sencillamente cuando el Espíritu de Dios nos alumbra. Dice el verso 5 del capítulo 2. Si está conmigo ahí, Hebreos 2, 5, dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre la sobra de tus manos. Los llamados de Dios, Dios nos ha coronado de gloria también y de honra. Las puertas que se abrieron, hemos recibido la gloria del Hijo de Dios. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto a Él. Pero todavía no vemos todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. ¿Por qué tenía que entrar a este portal humano? Tenía que probar la muerte, para que por la gracia de Dios gustase de la muerte por todos. Porque convenía, Dios sabe lo que conviene. Aquel por cuya causa son todas las cosas,
y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Tenía que venir a conseguir hermanos, más hijos para Dios. Por eso tenía que probar carne y sangre, por eso tenía que probar la muerte. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Jesús está esta mañana alabando al Padre con nosotros aquí en la congregación. Y yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y el verso 14 es tremendo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Pero acá está el propósito. Para destruir por medio de la muerte a quien tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El diablo ya fue vencido, el diablo ya fue derrotado, ya fue despojado. El Señor le sacó la llave de la muerte, del imperio del temor, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fue fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Gloria a Dios. Y voy a abreviar y voy a terminar con esto. Jesús pasó por esa puerta y pasó también por la puerta del infierno. Dice la palabra de Dios en Efesios 4, que Él subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad. Pero ese mismo que subió a las alturas es también el que descendió a las partes más bajas de la tierra para predicar a los espíritus encarcelados. O sea que Jesús llenó todos los ámbitos de la creación, de todo lo que existe con la gloria del Padre. Aún en su muerte, el Rey de Gloria bajó a los infiernos y destruyó a Satanás con su imperio de muerte y temor. Y de allí salió como un rey victorioso. Por eso nosotros le abrimos nuestras puertas, alzamos las cabezas de nuestras puertas para recibir al Rey de Gloria. Aleluya. En el capítulo 17 de Juan, que con esto vamos a terminar, tenemos la oración final del Señor Jesús antes de regresar al cielo, antes de pasar por la segunda puerta para volver a la gloria, salir de la humanidad, salir del cuerpo de carne y volver al cuerpo de gloria que tuvo al principio con el Padre. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y mire cómo oró Jesús: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuvo contigo antes que el mundo fuese, antes de ser carne. He manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y las han conocido, que verdaderamente salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo mío, y yo he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas esto está en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y al mundo los aborreció,
porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como me enviaste al mundo y yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno como nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos unos. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como yo también a mí me has amado. Padre, que aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado delante de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre, les daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén, amén, gloria a Dios. Queridos hermanos, maravilloso el Señor. En estos días nosotros estamos reflexionando sobre estas cosas, sobre cómo Jesús vino al mundo, cómo Él vino a buscarnos, cómo vino a salvarnos. La gloria que el Padre le dio, Él nos dio a nosotros. Él entró por este portal, pero saldrá por ese portal humano. Él redimió todas las cosas en Él y los unió en su Hijo Jesucristo. Así que Él ahora ha vuelto a la derecha del Padre y de allá regresará con gloria para salvar a los que le esperan. Gloria sea el nombre poderoso de nuestro Dios. En esta mañana el Señor Jesucristo está aquí. No lo vemos físicamente, pero Él está entre nosotros. Él ha pagado el precio, ha puesto su vida por nosotros. Él rogó por nosotros cuando iba a regresar al Padre. Él rogó para que la gloria de Él esté en nosotros y nosotros en Él. Así que, querido hermano, nada ni nadie te puede apartar del gran amor de Dios. El Señor te llamó para que le conozcas, para que veas su gloria, para que el resplandor de su gloria brille en ti y tú puedas cumplir con el propósito que Dios tiene para tu vida y la mía. Así que vamos a darle gracias a Dios esta mañana. Aleluya. Jesucristo ha regresado al cielo, salió de este portal humano, entró en la gloria del Padre y desde allá Él va a regresar con gloria para salvar a los que le esperan. Así que demos gloria a Dios, demos gracias a Dios por esto. Aleluya. Prepara tu corazón para la venida del gran Rey. Jesucristo está a las puertas para regresar, para venir a buscar a su iglesia. Así que nosotros debemos estar preparados para nuestro reencuentro con Él. Amén. Gloria a Dios. Así que, ¿quién es este Rey de gloria? Este Rey de gloria es Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Rey. Él viene por segunda vez a buscar a su iglesia. Todo ojo le verá, dice la palabra de Dios. Y llorarán por Él, lamentarán las tribus, los que lo traspasaron, los que lo mataron. Pero nosotros veremos la gloria de Jesucristo. Estos son días, hermanos, para que nosotros podamos reflexionar sobre estas verdades poderosas que Dios nos ha dejado. Jesucristo es el Rey de gloria. Él entró en las puertas de la eternidad nuevamente. Y ahí tenemos ese salmo, esa palabra que leímos. ¿Quién es el Rey de gloria? Él es el Rey de gloria. Él regresó al cielo, pero Él nuevamente volverá para salvar a aquellos que le esperan. Tú y yo somos los que le esperamos. Así que, hermano, no quiero extenderme más porque la hora pasa rápidamente, pero les quería compartir esta palabra en esta mañana. Quisiéramos orar esta mañana por cada uno de ustedes. Vamos a orar brevemente porque la hora avanza como siempre.
La palabra de Dios nos apasiona y por eso, cierto, tenemos gusto de poder compartir la palabra con ustedes. Pero espero que hayan recibido bendición de Dios a través de su palabra. Así que vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Quizá tú estás como en el lugar de José, ¿no? Estás tratando, a veces huyendo del propósito de Dios porque no entiendes cosas. Como José cuando vio que su novia estaba embarazada y él sabía que no había tenido relaciones con ella, no podía entender nada. Y a veces es así cuando Dios está tratando de trabajar en tu vida y, ¿no es cierto?, no entiendes, hay cosas que no entiendes. Pero el Señor, el Espíritu de Dios te habla. La palabra de Dios viene y te confronta. La palabra de Dios viene y te ministra. Que no te apartes del propósito de Dios, que es Dios que está obrando en ti. No temas, dice, a recibir a María por mujer, porque lo que en ella engendrado no es de hombre, sino que es del Espíritu de Dios. Hay momentos en tu vida también que caminando hacia el propósito de Dios, te sientes confundido, no sabes por qué acontecen ciertas cosas, pero el Señor te dice, como le dijo a José, no temas recibir a lo que Dios te dio, no temas a recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado no es de hombre, sino que es de Dios. Yo sé que muchos están aquí luchando para descubrir, para definir, para que les sea revelado claramente los propósitos de Dios. Y muchos de ustedes están como José, sucede algo en el medio. Y ustedes están a veces a punto de abortar el plan de Dios, de abortar el propósito de Dios para tu vida. Y es necesario que la palabra de Dios te confronte, que el ángel de Dios te salga al cruce y te diga que no temas recibir lo que Dios te está dando, porque proviene de Dios, proviene del Espíritu Santo. Vuelve al propósito de Dios, no te vayas por otro camino como iba a hacer José. Toma lo que Dios te dio, porque eso es engendrado el Espíritu de Dios. Acepta el plan de Dios, acepta el propósito de Dios, sujétate al camino de Dios y tu vida va a ser bendecida y prosperada. Recibe también el mensaje de los magos, ¿no es cierto?, que se iban a ir, que comunicaron su plan a Herodes. Herodes quería destruir al niño. A veces tú, en tu afán de compartir la palabra, tú confías cosas espirituales a personas que no tienen el nivel para ayudarte. Son como Herodes. Son instrumentos del diablo para ponerte el pie en el camino, para hacerte desviarte del propósito de Dios. Pero vemos como la estrella guió a los magos por otro camino. No permitió que el plan de Dios en ellos se frustrara. El Espíritu Santo es un espíritu de revelación y Él no va a dejar equivocarte. Si eres fiel con el Señor, Él te va a volver al camino del propósito, al lugar del propósito, y el plan de Dios se va a cumplir en ti. No temas, dice, recibir a tu mujer, porque lo que en ella es engendrado no es de hombre, sino que es del Espíritu de Dios. A veces estamos confundidos en mitad del camino. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a ir? ¿Cómo voy a actuar? No temas recibir lo que Dios te da. No temas en esta mañana recibir la palabra que Dios te da. Persevera en el propósito de Dios. Persevera en el camino que te marcó. Tenés fe. Abraza el propósito de Dios y no te desvíes de Él, porque lo que es engendrado de Dios, aleluya, es para bendecir tu vida, es para prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que como los magos, el Señor te va a guiar, el Espíritu Santo te va a dar dirección, para que si estás tratando de abortar el plan de Dios, vuelvas al camino, te pongas en el camino que Dios te quiso colocar. Porque dice que siendo avisado por revelación, evitaron volver por el camino de Herodes. El diablo quiere salirte al cruce para destruir el plan de Dios, pero tú no le permitas. El Espíritu Santo tiene un camino de revelación para ti. Ese camino te va a llevar al propósito de Dios y el plan de Dios no va a ser abortado en tu vida. No puedo extenderme más porque el tiempo es tirano, pero espero que hayas recibido de Dios esta mañana. Yo quiero orar con ustedes esta mañana. Vamos a orar hoy en forma general, pero quiero que se pongan de pie en este momento. Vamos a orar a Dios.
Aleluya, gloria a Dios. Créele a Dios, querido hermano, créele a Dios, créele a Dios, créele a Dios. Dios es un Dios fiel, Dios no miente. Las promesas de Dios son verdaderas. A veces el diablo te quiere desviar del camino, te quiere desviar del propósito de Dios. Pero vuelve al camino, vuelve a tomar lo que Dios te dio al principio. Como hizo José, tuvo que volver a tomar su mujer. Estaba pensando mal de ella, pero realmente ahí estaba el plan de Dios oculto. Porque el plan de Dios no es como el de los hombres. El plan de Dios es milagroso. El plan de Dios solo se entiende si recibes revelación y aceptas esa revelación. Tu camino se volverá claro y vas a volver por otro camino. Si viniste por un camino de confusión, vas a volver por un camino de certeza, de iluminación, de revelación. Si viniste en el temor, vas a salir confiado. Si viniste confundido, vas a salir alumbrado. Si viniste débil, vas a salir fortalecido. Porque el Señor está aquí en esta mañana. El mismo que le reveló el camino correcto a los magos, te va a enseñar por dónde tenés que volver. ¿Cuál es el camino seguro? ¿Cuál es el camino de la revelación? Y ese es el camino siempre que te lleva a la bendición. Inclina tu cabeza que vamos a orar a Dios en este momento. Gloria a Dios, gloria a Dios. Glorifica al Señor. Ahora conéctate con el Señor. Olvida del que está a tu lado. Ahora piensa tú. Preséntate a Dios en esta mañana con tu corazón dispuesto, con tu corazón abierto. Quizás tú estás como José, queriendo desviarte del plan de Dios. Esta mañana el Señor te trajo acá para enderezar tu camino de nuevo. Oh, gloria a Dios, la revelación te corrige el rumbo. Aleluya, la revelación te corrige el rumbo. Quizá estás queriendo tomar un camino equivocado. El Señor está aquí para enderezar tu camino. No te apartes del plan de Dios para tu vida. Oh, aleluya, Señor. Oh, manifiéstate aquí esta mañana, Señor. Ministra la vida de mis hermanos, Espíritu de Dios. Que como aquellos magos, oh Señor, puedan volver esta mañana por un camino de revelación. El diablo quizá les tira una trampa como Herodes para frustrar tu plan. Pero declaramos que el plan de Satanás es frustrado por la revelación del cielo, por la palabra de poder que hemos soltado en esta mañana en tu nombre aquí. Declaramos que nada ni nadie podrá frustrar el propósito que tú tienes con nuestra vida. Que ningún rey, que ningún principado podrá torcer nuestro destino. Que hay un destino de gloria para nosotros. Que hay un destino de victoria en la obediencia a la revelación del Espíritu Santo. Oh, Espíritu de Dios, esta mañana ministra las almas de los hermanos que están aquí presentes. Hacelo volver como aquellos magos por un camino de revelación, después de haber escuchado tu palabra, que hayan sido iluminados esta mañana para tener una certeza del cielo en su espíritu, de cuál es el propósito que tú tienes para ellos. Que nada ni nadie, Señor, los pueda apartar del camino que tú has marcado, el camino de revelación de tu propósito, Dios. Aleluya, como dice el Salmo, alzad puertas eternas a vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Es el Jehová, poderoso en batalla. Aleluya. Oh, gracias, Señor, gracias. Gracias porque tú estás aquí en esta mañana. Que cada persona que vino esta mañana a escuchar tu palabra haya tenido en ella una respuesta para su incógnita, para sus preguntas. Que en esta mañana tú definas los propósitos que tú tienes con la vida de cada persona aquí presente. Que esta mañana, después de haber escuchado tu palabra, como aquellos magos, vuelvan por un camino de seguridad, de paz. Que haya una paz interior en el espíritu de los hermanos. Que tú esta mañana les has hablado.